Mamá, acabamos de anotar cuánto dinero vas a darnos esta Navidad, dijo mi hijo entregándome una lista. Tomé el papel. Miré los números. Estaba escrito, para él, $30,000. Para mi nuera, $8,000. Para los nietos, $200. Casi $40,000. Yo estuve de acuerdo sonriendo y prometí una sorpresa especial. Esa fue mi respuesta. Simple, tranquila, sin gritos, sin lágrimas, sin cuestionamientos. Solo una sonrisa y una promesa. Elías pareció aliviado. Rebeca, mi nuera, sonrió con satisfacción. Habían venido esperando resistencia tal vez, o quizás simplemente esperaban que yo hiciera lo que siempre había hecho, decir que sí, aceptar, complacer, dar todo lo que pidieran sin importar el costo para mí. Perfecto, mamá, dijo Elías besando mi frente rápidamente. Sabía que podíamos contar contigo. Rebeca asintió a su lado, ya calculando mentalmente en qué gastaría esos $8,000. La vi mirar su teléfono, probablemente revisando tiendas en línea, planificando compras. Los niños estaban en el patio, jugando, sin idea de lo que acababa de suceder en mi sala. Sin saber que sus padres acababan de ponerle precio a mi amor. Se fueron poco después. Yo me quedé sola en mi casa, con esa lista todavía en mis manos. La observé durante largo rato. $40,000. Una cantidad que representaba más de lo que yo ganaba en un año completo con mi modesta pensión de jubilada. Una cantidad que ellos habían decidido que yo debía darles, no porque lo necesitaran para sobrevivir, sino porque querían mantener un estilo de vida que consideraban merecido. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el cajón de mi mesa. Luego me senté en mi sillón, ese que había comprado hace 15 años y que todavía funcionaba perfectamente aunque el tapizado estuviera gastado. Miré alrededor de mi casa. No era grande. No era lujosa. Pero era mía. La había pagado con años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir limpiando oficinas para que Elías pudiera tener una educación, una oportunidad, un futuro mejor que el mío. Y ahora ese futuro mejor incluía venir a exigirme dinero con una lista. Pero yo había sonreído. Había prometido una sorpresa especial. Y lo decía en serio. Porque cuando entregara los sobres en la cena de Navidad, toda la familia se quedaría paralizada de miedo. No del miedo que viene de la violencia o los gritos. Del miedo que viene cuando alguien a quien diste por sentado finalmente te muestra quién es realmente cuando se planta en su dignidad. La Navidad estaba a 6 semanas de distancia. 6 semanas en las que Elías y Rebeca me llamarían ocasionalmente, preguntarían cómo estaba, fingirían interés. 6 semanas en las que yo prepararía cuidadosamente lo que habría dentro de esos sobres. No sería dinero. Sería algo mucho más valioso. Sería la verdad. Me levanté del sillón y caminé hacia la cocina. Preparé café, ese ritual que me calmaba desde que era joven. Mientras el agua hervía, pensé en mi esposo, Roberto. Había muerto hace 28 años de un infarto fulminante. Tenía apenas 37 años. Elías tenía 7. De un día para otro me convertí en viuda, en madre soltera, en la única responsable de mantener a flote un hogar que se tambaleaba. Roberto había sido un buen hombre. Trabajador, cariñoso, presente. Si estuviera vivo, ¿qué diría de esto? ¿Qué diría al ver a su hijo, al que tanto amó, tratando a su madre como una fuente de ingresos? Me dolía pensar que Roberto no estaba aquí para ver en qué se había convertido Elías. O tal vez era una bendición. Tal vez era mejor que no tuviera que presenciar esta transformación. Tomé mi café despacio, saboreando el calor, la amargura. Pensé en los años que siguieron a la muerte de Roberto. Años duros, llenos de miedo e incertidumbre. Había conseguido trabajo limpiando casas durante el día y oficinas por la noche. Dormía 4 o 5 horas. El resto del tiempo trabajaba o cuidaba a Elías. Le preparaba comida, lo ayudaba con la tarea, lo llevaba a la escuela, me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Nunca le faltó nada. Tal vez no tuvimos lujos, pero tuvo amor, tuvo comida, tuvo ropa limpia, tuvo una madre que hubiera dado su vida por él sin pensarlo 2 veces. Y lo hice. Di mi vida por él. Di mi juventud, mi salud, mis sueños. Todo lo puse en una canasta y se la entregué esperando que cuando creciera, cuando se convirtiera en hombre, entendería el peso de ese sacrificio.
Pero no lo entendió. O tal vez sí lo entendió y simplemente no le importó. El teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era Otilia, mi vecina y mejor amiga desde hacía más de 20 años. Otilia Rodríguez, una mujer de 58 años que había pasado por situaciones similares con sus propios hijos. Ella entendía. Ella sabía. Rosalía, ¿cómo estás? Te vi llegar a Elías hace rato. ¿Todo bien? Su voz era cálida, preocupada. Otilia siempre notaba cuando algo andaba mal. Tenía esa intuición que desarrollan las mujeres que han vivido demasiado, que han visto demasiado. Sí, Otilia, todo bien, mentí. Solo una visita rápida. Hubo una pausa. Ella sabía que yo estaba mintiendo. Vente para acá, dijo finalmente. Tengo pan recién hecho y necesito compañía. No podía decirle que no. Otilia era de las pocas personas en mi vida que me daban sin esperar nada a cambio. Que me escuchaban de verdad. Que me veían como Rosalía, no como mamá, no como abuela, no como fuente de recursos, sino como una mujer con sus propias necesidades, sus propios dolores, su propia historia. Voy en 10 minutos, le dije. Cuando llegué a su casa, Otilia me recibió con un abrazo largo. No preguntó nada inmediatamente. Solo me hizo sentar, me sirvió café y pan con mantequilla, y esperó. Esperó a que yo estuviera lista para hablar. Y hablé. Le conté todo. La lista, los números, la exigencia disfrazada de petición navideña. Le conté cómo había sonreído, cómo había prometido una sorpresa. Le conté sobre el miedo que había visto brevemente los ojos de Elías cuando acepté tan fácilmente, como si una parte de él supiera que algo no estaba bien pero prefiriera ignorarlo. Otilia me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. $40,000, repitió. Rosalía, ellos saben cuánto ganas. Saben que esa cantidad es imposible para ti. Y aún así te la pidieron. Eso no es falta de consideración. Eso es crueldad deliberada. Sus palabras me golpearon. Crueldad deliberada. Sonaba tan duro, tan definitivo. Pero era cierto. Porque pedir algo razonable es una cosa. Pero pedir algo imposible, algo que sabes que va a causar estrés y angustia, eso es otra cosa completamente diferente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Otilia. Voy a darles exactamente lo que merecen, respondí. No lo que pidieron. Lo que merecen. Otilia sonrió. Era una sonrisa triste, pero también orgullosa. Finalmente, dijo. Finalmente vas a ponerte en primer lugar. Tenía razón. Durante 60 años había puesto a otros primero. A mi esposo, a mi hijo, a mi familia extendida, a mis empleadores, a todo el mundo menos a mí misma. Había vivido creyendo que eso era lo correcto, que eso era lo que hacían las buenas mujeres. Sacrificarse, dar, complacer, nunca quejarse, nunca exigir, nunca poner límites. Pero los límites no son crueldad. Los límites son amor propio. Y el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Pasaron los días después de esa visita de Elías y la rutina continuó como siempre. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café, tomaba mis medicamentos para la presión arterial, desayunaba pan tostado con un poco de mermelada. Miraba por la ventana hacia la calle tranquila donde había vivido los últimos 30 años. Esta casa había visto tantas cosas. Había visto a Elías crecer, convertirse en adolescente, en joven, en hombre. Había visto mis lágrimas cuando las cuentas no alcanzaban. Había visto mis pequeñas victorias cuando lograba ahorrar algo o cuando conseguía un trabajo mejor pagado. Mi pensión de jubilada era de $1,200 al mes. De esos, 500 se iban en la renta, 100 en servicios, 150 en medicamentos porque la diabetes y la presión alta no eran opcionales. Otros 150 en comida, comprando lo básico, lo necesario, nada de lujos. El resto se dividía entre transporte, emergencias y algún pequeño gusto ocasional. No sobraba mucho. Nunca sobraba mucho. Pero yo había aprendido a vivir con eso. Había aprendido que la felicidad no estaba en tener mucho, sino en necesitar poco. Había aprendido a encontrar placer en cosas simples. Una taza de café por la mañana. Una conversación con Otilia.
Una tarde de sol en mi pequeño patio trasero donde cultivaba algunas plantas de albahaca y cilantro. No necesitaba más. O al menos eso me había convencido a mí misma durante años. Elías llamó 2 días después de haber traído la lista. Su voz sonaba alegre, relajada. Mamá, ¿cómo estás? Solo llamaba para saber de ti. Mentira. Llamaba para asegurarse de que yo no hubiera cambiado de opinión. Para mantener la presión de manera sutil. Había aprendido eso de Rebeca. Ella era maestra en el arte de la manipulación disfrazada de preocupación. Estoy bien, hijo, respondí con voz neutral. Me alegro, mamá. Oye, Rebeca y yo estábamos pensando que tal vez podríamos ir a cenar contigo la próxima semana. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. Más mentiras. Ellos no querían pasar tiempo conmigo. Querían asegurarse de que el dinero estuviera garantizado. Querían seguir cultivando la ilusión de que éramos una familia cercana y amorosa para que cuando llegara la Navidad yo no pudiera negarles nada. Claro, cuando quieran, dije. Perfecto. Te aviso qué día nos viene bien. ¿Qué día les viene bien? No preguntó qué día me venía bien a mí. Asumió que yo no tenía nada importante que hacer, que mi calendario estaba vacío esperando a que ellos decidieran llenar un espacio con su presencia. Y lo peor era que tenía razón. Mi calendario estaba vacío. Pero eso no significaba que mi tiempo no tuviera valor. Colgamos, y yo me quedé mirando el teléfono. Pensé en todas las veces que Elías había llamado en los últimos años. Siempre había un motivo. Siempre necesitaba algo. Dinero para el enganche de un carro. Dinero para un regalo de aniversario para Rebeca. Dinero para las colegiaturas privadas de los niños. Dinero para arreglar algo en su casa. Dinero, dinero, dinero. Pero nunca llamaba solo para preguntar cómo estaba yo. Nunca llamaba para contarme sobre su día o para escuchar sobre el mío. Nunca preguntaba si me sentía sola, si necesitaba ayuda con algo, si mi salud estaba bien. Esas preguntas no existían en su vocabulario cuando se trataba de mí. Fui a visitar a Otilia esa tarde. Ella estaba en su patio regando sus plantas, algo que hacía religiosamente cada día. Otilia había enviudado hace 10 años y había criado sola a 3 hijos. 2 de ellos vivían en otros estados y apenas la llamaban. El tercero vivía cerca, pero solo aparecía cuando necesitaba dinero o que ella cuidara a sus hijos. Era una historia familiar, tristemente común entre las mujeres de nuestra generación. Te traje café, dije mostrándole el termo que había traído. Siempre tan considerada, dijo ella sonriendo. Pero había tristeza en esa sonrisa. Siempre la había. Nos sentamos en sus sillas de plástico bajo la sombra de un árbol de aguacate que había plantado años atrás. El árbol daba frutos abundantes, pero Otilia muchas veces se los regalaba a los vecinos porque sola no podía comerlos todos. Sus hijos nunca venían a recogerlos. Elías llamó, le conté. Por supuesto que llamó, dijo Otilia con ironía. Tiene que mantener a su mamá contenta hasta que llegue la Navidad y pueda cobrar su cheque. Sus palabras eran duras pero ciertas. Y me dolían precisamente porque eran ciertas. ¿Sabes qué es lo peor, Otilia?, dije sintiendo que algo se rompía en mi voz. Lo peor no es que me pida dinero. Lo peor es que ya ni siquiera finge bien. Ya ni siquiera se esfuerza en hacerme creer que le importo más allá de lo que puedo darle. Otilia puso su mano sobre la mía. Era una mano arrugada, manchada por el sol y los años, pero cálida y firme. Lo sé, mi niña. Lo sé. Yo pasé por lo mismo con mis hijos. Y te voy a decir algo que me costó años entender. Nuestros hijos no son malas personas. Son personas que aprendieron que podían tomarnos por sentado y nunca enfrentar consecuencias. Les enseñamos que nuestro amor era incondicional y ellos interpretaron eso como que nuestro amor era inagotable sin importar cómo nos trataran. Sus palabras me sacudieron. Porque tenía razón. Yo le había enseñado a Elías que sin importar qué hiciera, sin importar cómo me tratara, yo siempre estaría ahí. Siempre perdonaría. Siempre daría. Siempre pondría sus necesidades antes que las mías. Le había enseñado que yo no tenía límites. Y ahora me sorprendía de que los cruzara constantemente. Pero ya no más, dije en voz baja. Ya no más, repitió Otilia. Y cuando les des eso sobre la Navidad, cuando vean lo que hay adentro, van a entender que las cosas cambiaron. Que tú cambiaste.
Pasé esa noche despierta pensando en qué exactamente pondría en esos sobres. Tenía que ser algo que los impactara, que los hiciera reflexionar, que les mostrara el peso de sus acciones. No podía ser solo una carta diciendo que estaba decepcionada. Eso sería fácil de ignorar, de justificar, de olvidar. Tenía que ser algo más. Algo que dejara claro que esta vez era diferente. Que yo era diferente. Me levanté y fui a mi pequeño escritorio en la esquina de mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Ahí estaba mi testamento, hecho hace 5 años cuando cumplí los 55. En ese testamento, todo lo que yo tenía se lo dejaba a Elías. La casa, los pocos ahorros, todo. Porque él era mi único hijo y yo asumía que él me querría lo suficiente como para valorar ese legado. Pero ahora me preguntaba si ese testamento tenía que cambiar. Si alguien que me trataba como un banco merecía heredar lo que tanto me había costado construir. Si alguien que me exigía $40,000 sin consideración alguna merecía recibir todo cuando yo ya no estuviera. Tomé el testamento y lo guardé de nuevo. Esa no era una decisión para tomar en medio de la noche con emociones a flor de piel. Pero era algo que definitivamente tendría que considerar. La semana siguiente, Elías y Rebeca vinieron a cenar como habían dicho. Llegaron con los niños, Mateo de 8 años y Sofía de 6. Los niños me abrazaron al entrar, pero fue un abrazo distraído. Ya estaban mirando alrededor buscando si había comprado algo nuevo, si había algún juguete o dulce para ellos. «Hola, abuela», dijo Mateo. «¿Trajiste algo para nosotros?» «No esta vez, cariño», respondí. «Pero tengo galletas que hice esta mañana». «Ah, solo galletas», dijo con desinterés. Rebeca lo escuchó pero no lo corrigió. No le dijo que fuera agradecido o que las galletas hechas en casa eran un regalo hecho con amor. Solo sonrió como si el comentario de su hijo fuera perfectamente aceptable. La cena fue tensa aunque ellos no parecían notarlo. Hablaban de sus planes, de sus compras, de sus vidas. Rebeca mencionó que habían visto una casa más grande en un vecindario mejor y que estaban pensando en mudarse. «Claro, con el dinero de Navidad podríamos dar un enganche decente», dijo mirándome directamente. «Así», respondí sin comprometerme. Elías habló de un negocio en el que quería invertir. Algo sobre importación de productos electrónicos. Sonaba riesgoso, pero él estaba convencido de que sería rentable. «Con los 30,000 que nos vas a dar podría empezar fuerte», dijo. «Es una gran oportunidad, mamá. Vas a estar orgullosa cuando veas todo lo que voy a lograr». Orgullosa. Quería que yo estuviera orgullosa de que él usara mi dinero imaginario para un negocio incierto. No orgullosa de ser su madre. No orgullosa de haberlo criado. Solo orgullosa de financiar sus sueños mientras los míos se marchitaban en silencio. «Estoy segura de que será interesante ver qué pasa», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Después de cenar se fueron rápido. Tenían que llevar a los niños a dormir, dijeron. Ni siquiera me ayudaron a levantar la mesa. Rebeca se quedó sentada revisando su teléfono mientras Elías se despedía apurado en la puerta. Cuando se fueron, me senté en mi sala rodeada del desorden de la cena. Los platos sucios estaban apilados en la cocina. Las migajas de pan esparcidas sobre la mesa. Los vasos con restos de jugo dejados sin enjuagar. Elías y Rebeca se habían ido dejando todo así, como si fuera natural que yo limpiara después de ellos. Como si a mis 60 años mi única función fuera servirles y después borrar cualquier rastro de su presencia. Comencé a recoger despacio. Cada plato que lavaba pesaba más de lo normal. No por el peso físico, sino por el peso de lo que representaba. Años de hacer esto. Años de limpiar detrás de ellos. Años de aceptar que mi tiempo no tenía el mismo valor que el suyo. El agua caliente corría sobre mis manos mientras tallaba los platos. Mis manos. Las miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Estaban arrugadas, manchadas, con las venas marcadas. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían cargado a Elías cuando era bebé. Manos que habían limpiado pisos ajenos para que él pudiera tener zapatos nuevos para la escuela. Manos que habían cocinado miles de comidas, lavado miles de platos, doblado miles de prendas de ropa. Manos que nunca habían recibido un masaje, un regalo de crema cara, un momento de descanso merecido. Terminé de limpiar pasada la medianoche. La casa quedó en silencio.
Ese silencio que conocía tan bien. El silencio de vivir sola. Pero esa noche el silencio se sentía diferente. No se sentía como soledad. Se sentía como paz anticipada. Como el momento justo antes de que algo importante cambie para siempre. Me serví una taza de té de manzanilla y me senté junto a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía. Las luces de los postes iluminaban el pavimento agrietado. Este vecindario no era elegante, pero era seguro. Era hogar. Y lo había pagado con mi propio esfuerzo. Pensé en Roberto. En cómo habría manejado él esta situación. Roberto era firme pero justo. No toleraba las faltas de respeto, pero tampoco era cruel. Siempre decía que criar un hijo era enseñarle a ser buena persona, no solo a ser exitoso. Que los valores importaban más que el dinero. Que la dignidad no se negociaba. ¿Cuánto hubiera dado por tenerlo a mi lado en ese momento? Por poder apoyar mi cabeza en su hombro y escuchar su voz diciéndome que todo estaría bien. Pero Roberto llevaba 28 años bajo tierra. Y yo había aprendido a ser mi propio hombro donde apoyarme. Cuando Elías tenía 7 años y su padre murió, recuerdo que me preguntó si ahora seríamos pobres. Era una pregunta inocente de un niño asustado que acababa de perder a su papá y veía a su mamá llorar todas las noches. Le dije que no, que nunca seríamos pobres porque teníamos amor y teníamos uno al otro. Que mientras nos tuviéramos, todo estaría bien. Le creí a mis propias palabras durante años. Trabajé doble turno creyendo que cada sacrificio valdría la pena porque estábamos juntos. Que cuando Elías creciera entendería lo que yo había hecho por él. Que ese entendimiento se convertiría en gratitud y esa gratitud en amor correspondido. Pero nunca sucedió. Elías creció y se fue a la universidad. Conseguí un préstamo educativo para pagar su carrera en administración de empresas. Fue una carga financiera enorme. Durante 5 años viví con lo mínimo para poder hacer los pagos mensuales. Pero lo hice feliz porque veía a mi hijo progresando, estudiando, construyendo su futuro. Se graduó con honores. Yo fui a su ceremonia usando el mismo vestido que había usado en mi boda porque no tenía dinero para comprar uno nuevo. Vi a otras mamás con sus trajes elegantes, sus joyas, sus bolsos caros. Yo llevaba un bolso que había comprado en una tienda de segunda mano. Pero no me importó porque mi hijo estaba graduándose y eso era lo único que importaba. Elías me abrazó ese día. Me dijo gracias mamá. Me dijo que todo mi esfuerzo había valido la pena. Yo lloré de felicidad creyendo que finalmente habíamos llegado a la meta. Que los años difíciles habían terminado. Que ahora él trabajaría, yo podría descansar un poco, y construiríamos una relación adulta basada en respeto mutuo. Qué ingenua fui. 2 años después Elías conoció a Rebeca. Ella trabajaba en la misma empresa que él. Venía de una familia con dinero, acostumbrada a ciertas comodidades. Desde el principio vi que ella miraba mi casa con desdén. Notaba cómo arrugaba la nariz cuando visitaba mi vecindario. Cómo comentaba sobre lo pequeña que era mi sala o lo viejo que era mi refrigerador. Pero Elías estaba enamorado. Y yo quería que fuera feliz. Así que callé mis preocupaciones. Sonreí cuando me presentó a Rebeca como su novia. Fui amable cuando ella apenas me dirigía la palabra. Organicé una pequeña cena de compromiso en mi casa, aunque Rebeca había dejado claro que hubiera preferido un restaurante elegante. La boda fue otro asunto. Rebeca quería una boda grande en un salón exclusivo. El padre de Rebeca ofreció pagar la mayor parte, pero esperaban que yo contribuyera también. Me pidieron $5,000. Yo no tenía $5,000. No tenía ni $1,000 ahorrados. Pero Elías me miró con esos ojos que conocía desde que era niño. Esos ojos que decían por favor mamá, necesito esto. Y yo no pude decirle que no. Pedí un préstamo al banco. Me endeudé por 2 años para darle esos $5,000 que se esfumaron en una fiesta de 6 horas que ni siquiera disfruté porque me la pasé preocupada por cómo pagaría las cuotas mensuales. Rebeca ni siquiera me dio las gracias. Dijo algo sobre que era lo mínimo que una madre debía hacer por su hijo en su día especial. Y Elías no la corrigió. Solo asintió como si ella tuviera toda la razón del mundo. Ese fue el comienzo. A partir de ahí las peticiones de dinero se volvieron constantes. Para el enganche de su departamento. Para muebles nuevos. Para un carro mejor. Para el baby shower de Mateo.
para las cunas y la ropa de bebé, para el bautizo, para el primer cumpleaños. Cada evento importante en sus vidas venía acompañado de una factura que de alguna manera yo tenía que pagar. Y pagué. Siempre pagué. Porque era mi hijo y porque había aprendido que el amor de madre significaba dar sin esperar nada a cambio. Pero nadie me había dicho que dar sin límites enseñaba a recibir sin gratitud. Rebeca fue moldeando a Elías lentamente. Al principio él todavía me llamaba seguido, todavía preguntaba cómo estaba, todavía mostraba algo de preocupación genuina. Pero con los años eso fue cambiando. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas más cortas. Las conversaciones más superficiales. Cuando nacieron los nietos pensé que las cosas mejorarían. Que ser abuela me daría un nuevo rol en la familia. Que Elías querría que yo pasara tiempo con Mateo y Sofía. Que me necesitaría para cuidarlos mientras él y Rebeca trabajaban. Me ofrecía a hacerlo. Les dije que con gusto cuidaría a los niños durante el día. Rebeca me miró como si le hubiera ofrecido algo ofensivo. No gracias, Rosalía, dijo usando mi nombre en lugar de llamarme suegra o mamá como hacen otras nueras. Preferimos una guardería profesional. Los niños necesitan estar en un ambiente educativo adecuado. Ambiente educativo adecuado. Como si mi casa fuera inadecuada. Como si yo no hubiera criado exitosamente a un hijo que ahora tenía un título universitario y un buen trabajo. Pero tampoco dije nada esa vez. Solo asentí y sonreí y dije que por supuesto, lo que fuera mejor para los niños. Los niños crecieron viéndome poco. Un par de veces al mes si acaso. Y cuando me veían, Rebeca ya había plantado en ellos la idea de que la abuela era alguien de quien se obtenían regalos. No alguien de quien se recibía amor o sabiduría o historias. Solo regalos. Mateo una vez me preguntó por qué mi casa era tan vieja. Tenía apenas 5 años, pero ya había aprendido a juzgar. Le expliqué que era una casa con historia, que ahí había vivido su papá cuando era niño, que cada rincón tenía recuerdos hermosos. Pero no tiene pantalla grande ni juegos de video como nuestra casa, dijo él. Y tenía razón. Mi casa no tenía esas cosas. Porque yo vivía con $1,200 al mes y no podía permitirme lujos. Pero tampoco podía explicarle eso a un niño de 5 años que vivía en una casa con 2 carros nuevos en la entrada y vacaciones anuales en la playa. Los años pasaron. Yo envejecí. 60 años llegaron más rápido de lo que esperaba. Mi cuerpo comenzó a doler en lugares que antes no conocía. La diabetes llegó a mis 55. La presión alta poco después. Las rodillas empezaron a quejarse cuando subía escaleras. La vista se debilitó aunque todavía no necesitaba lentes permanentes. Mi vida se hizo más pequeña. Más tranquila. Menos exigente porque ya no tenía la energía de antes. Pero lo extraño era que mientras mi vida se hacía más pequeña, las expectativas de Elías y Rebeca sobre mí se hacían más grandes. Esperaban más dinero, más regalos, más disponibilidad, como si el hecho de que yo tuviera menos obligaciones significara que debía dedicar todo mi tiempo y recursos a ellos. Nunca preguntaron si mis medicamentos eran caros. Nunca preguntaron si mi pensión era suficiente. Nunca preguntaron si necesitaba ayuda con algo en la casa que se estaba cayendo a pedazos. Solo preguntaban cuándo podría darles lo que ellos necesitaban. La mañana siguiente a esa cena incómoda, desperté temprano como siempre. El sol apenas comenzaba a salir. Preparé mi café y me tomé mis pastillas. 2 para la presión, 1 para la diabetes, otra para el colesterol. Mi rutina matutina incluía un pequeño desfile de medicamentos que me recordaban que ya no era joven, que mi cuerpo necesitaba ayuda para funcionar correctamente. Miré el calendario colgado en la pared de la cocina. Faltaban 5 semanas para Navidad. 5 semanas para decidir exactamente qué pondría en esos sobres. 5 semanas para prepararme mentalmente para lo que vendría después. Porque sabía que habría consecuencias. Sabía que cuando Elías y Rebeca abrieran esos sobres y descubrieran que no había dinero, habría una reacción. Probablemente gritos. Acusaciones. Tal vez hasta cortar relaciones conmigo completamente. Y tenía que estar preparada para eso. Tenía que estar preparada para la posibilidad de perder a mi hijo, aunque en realidad ya lo había perdido hacía años. Solo que ahora iba a hacerlo oficial. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos.
Era un número desconocido, pero contesté de todas formas. Señora Fagundes, era una voz femenina joven y profesional. Habla del consultorio del doctor Méndez. Solo llamamos para recordarle su cita de control de la próxima semana. Sí, gracias. Ahí estaré, respondí. Perfecto. Y señora, ¿tiene alguna deuda pendiente de su última visita? Son $120. $120. Otro gasto inesperado. O tal vez no tan inesperado. Siempre había gastos médicos que el seguro no cubría completamente. Análisis, consultas, procedimientos menores. Se iban acumulando. Sí, lo sé. ¿Puedo pagar 50 ahora y el resto el mes que viene? Pregunté. Hubo una pausa. Déjeme verificar con la administración y le confirmo. Colgué sintiéndome cansada. $120 que no tenía presupuestados. 50 que tendría que sacar de mi fondo de emergencias, que cada vez era menos fondo, y más un par de billetes escondidos en un sobre. Y mientras tanto, mi hijo esperaba que le diera $30,000. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Casi. Decidí caminar al mercado esa mañana. Necesitaba verduras y algunas cosas básicas. El mercado estaba a 6 cuadras de mi casa. Antes caminaba a esa distancia sin problemas. Ahora mis rodillas protestaban a la mitad del camino y tenía que detenerme a descansar en una banca. Una señora mayor que yo se sentó a mi lado. Debía tener al menos 75 años. Llevaba 2 bolsas pesadas del mercado. Buenos días. Me saludó con una sonrisa desdentada pero genuina. Buenos días, señora, respondí. ¿Descansando las rodillas también?, preguntó con complicidad. También, confirmé sonriendo. Nos quedamos en silencio un momento, 2 mujeres viejas descansando en una banca, cargando bolsas que pesaban más de lo que nuestros cuerpos querían admitir. ¿Tiene familia que la ayude?, preguntó de repente. Tengo un hijo, dije. ¿Y usted? 3 hijos. 2 hijas. 8 nietos. Y ninguno vive a menos de 2 horas de aquí. Su voz no tenía amargura. Solo declaraba un hecho. Una realidad que compartíamos millones de mujeres mayores. Hijos que se van. Que construyen sus vidas lejos. Que tienen sus propias familias, sus propios problemas, sus propias vidas ocupadas. La entiendo, dije simplemente. Ella asintió. Somos las olvidadas, dijo. Pero tampoco estamos muertas todavía. Todavía servimos para algo más que dar dinero en Navidad. Me quedé helada. Era como si hubiera leído mi mente. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi vida. Me miró directo a los ojos. Lo que sea que esté pensando hacer, hágalo. A nuestra edad ya no hay tiempo para arrepentimientos. Solo para decisiones y consecuencias. Y las consecuencias de no hacer nada son peores que las de hacer algo. Se levantó con esfuerzo, tomó sus bolsas y se fue caminando lentamente. No volteó. No dijo adiós. Solo dejó sus palabras flotando en el aire como un regalo inesperado de sabiduría. Llegué al mercado sintiéndome más ligera a pesar de las rodillas. Compré lo necesario. Jitomates, cebollas, chiles, frijoles, arroz, tortillas, un poco de pollo. Lo básico. Nada especial. Gasté $32. Calculé mentalmente que me quedaban $218 para el resto del mes después de pagar la renta y los servicios. $218 para comida, medicamentos, transporte, emergencias. Y de alguna manera se suponía que debía sacar $40,000 para Navidad. En el camino de regreso me encontré con Cecilia Ortega, una vecina del edificio de al lado. Cecilia tenía 62 años y trabajaba todavía como costurera desde su casa. Sus dedos estaban deformados por la artritis, pero seguía cosiendo porque su pensión no le alcanzaba. Rosalía, qué gusto verte, me saludó. ¿Cómo has estado? Bien, Cecilia. ¿Y tú? Aquí, sobreviviendo. Tengo un pedido grande de vestidos para una fiesta de 15 años. Me va a tomar 2 semanas, pero bien vale la pena. Son $400. $400 por 2 semanas de trabajo intenso que probablemente empeoraría su artritis. Pero ella lo hacía porque lo necesitaba. Porque a los 62 años no tenía el lujo de retirarse completamente.
Porque la vida no se detenía solo porque el cuerpo empezaba a fallar. Oye, Rosalía, dijo bajando la voz. Escuché a tu hijo el otro día cuando vino. Perdona, pero las paredes son delgadas. Escuché algo sobre dinero para Navidad. Sentí que me sonrojaba. Sí, fue algo así. Cecilia negó con la cabeza. Mi hija también. El año pasado me pidió que le prestara $2,000 para unas vacaciones. $2,000 que yo no tenía. Le dije que no y no me habló durante 3 meses. 3 meses castigándome con su silencio porque no pude darle dinero para irse de vacaciones mientras yo comía frijoles y tortillas para ahorrar en la comida. ¿Qué hiciste?, pregunté. Nada. Esperé. Y eventualmente ella volvió a hablarme porque necesitaba que le cuidara a los niños. Siempre vuelven cuando necesitan algo. Pero Rosalía, te voy a decir algo. Después de esos 3 meses de silencio, algo cambió en mí. Me di cuenta de que su amor era condicional. Y si su amor era condicional, entonces el mío también podía serlo. Sus palabras se quedaron conmigo. Amor condicional. Era exactamente lo que Elías me daba. Te quiero, mamá, siempre y cuando me des lo que quiero. Te respeto, mamá, siempre y cuando no me pongas límites. Te necesito, mamá, siempre y cuando seas útil para mis planes. Llegué a casa exhausta. No tanto por la caminata, sino por el peso emocional de todo. Guardé las compras. Me preparé un té. Me senté en mi sillón gastado y cerré los ojos. Pensé en todas las mujeres que había conocido a lo largo de mi vida. Mujeres fuertes que habían criado hijos solas. Mujeres que habían trabajado hasta que sus cuerpos se rendían. Mujeres que habían dado todo y recibido poco a cambio. Mujeres que envejecían en silencio, invisibles para sus propias familias. Otilia tenía razón. Cecilia tenía razón. La señora de la banca tenía razón. Ya no había tiempo para arrepentimientos. Solo para decisiones. Esa noche saqué una libreta vieja que guardaba en mi buró. Era una libreta donde solía escribir listas de compras y recordatorios. La abrí en una página en blanco y comencé a escribir. Primero hice una lista de todo lo que había dado a Elías a lo largo de los años. No para cobrárselo, sino para tener claridad. Para ver en números concretos la magnitud de mi generosidad y de su ingratitud. Colegiatura universitaria. $25,000 en préstamos que yo pagué durante 5 años. Contribución para la boda. $5,000. Enganche del departamento. $3,000. Muebles varios. $1,500. Baby shower de Mateo. $800. Cunas y ropa de bebé. $600. Bautizo de Mateo. $400. Primer cumpleaños de Mateo. $300. Baby shower de Sofía. $700. Bautizo de Sofía. $400. Primer cumpleaños de Sofía. $300. Y así seguí. Regalos de Navidad. Regalos de cumpleaños. Dinero prestado que nunca fue devuelto. Gastos de emergencia que resultaron no ser emergencias. La lista creció hasta llenar 2 páginas completas. Al final, sumé todo. $42,300. Más de $40,000 que había dado en los últimos 10 años. $42,300. Me quedé mirando esa cifra durante largo rato. Era más de lo que ganaba en 3 años completos con mi pensión. Era más de lo que valía mi casa. Era más de lo que había ahorrado en toda mi vida. Y todo se lo había dado a Elías, creyendo que estaba invirtiendo en mi hijo, en su felicidad, en nuestro vínculo. Pero ¿qué había recibido a cambio? Llamadas esporádicas. Visitas apresuradas. Exigencias disfrazadas de peticiones. Y ahora una lista pidiendo casi la misma cantidad que ya había dado, como si los 42,000 anteriores nunca hubieran existido. Como si mi cuenta bancaria fuera infinita. Como si mi capacidad de dar no tuviera fondo. Cerré la libreta y la guardé. Esos números no eran para mostrárselos a Elías. No estaba llevando una cuenta para cobrarle. Estaba llevando una cuenta para mí misma. Para entender la magnitud de lo que había sucedido. Para ver claramente cómo había llegado a este punto. Los días siguientes pasaron lentos. Elías no llamó.
Rebeca tampoco. Era como si después de entregar su lista y recibir mi aceptación, ya no necesitaran mantener contacto hasta que llegara el momento de recoger su pago. Yo era un cheque posfechado. No había razón para verificar hasta la fecha de cobro. Otilia vino a visitarme un jueves por la tarde. Trajo pan dulce que había comprado en la panadería de Don Julio, 2 cuadras más allá. Nos sentamos en mi pequeña cocina con café y pan, como habíamos hecho cientos de veces a lo largo de los años. ¿Ya decidiste qué vas a poner en los sobres?, preguntó directamente. Otilia nunca se andaba con rodeos. Todavía no exactamente. Pero sé que no será dinero. Bien. Porque darles dinero ahora sería enseñarles que pueden tratarte así y aún así conseguir lo que quieren. Lo sé. Pero Otilia, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perderlo. Es mi único hijo. Si hago esto, si le digo que no de esta manera tan directa, tal vez no me vuelva a hablar. Tal vez pierda también a mis nietos. Otilia tomó mi mano sobre la mesa. Rosalía, mírame. Ya perdiste a tu hijo. El niño que criaste, el que jugaba en esta cocina, el que te abrazaba cuando tenía miedo, ese niño ya no existe. El hombre que te entregó esa lista no es tu hijo. Es un extraño que comparte tu apellido. Sus palabras dolían, pero eran verdad. El Elías que yo recordaba había desaparecido hace años. Tal vez en algún lugar profundo todavía existía, pero estaba enterrado bajo capas de ambición, materialismo e influencia de Rebeca. Y los nietos, continué. Mateo y Sofía apenas me conocen. Si Elías decide alejarlos de mí, los perderé completamente. Otilia suspiró. Eso es lo que ellos quieren que pienses. Que los necesitas más de lo que ellos te necesitan. Que debes hacer cualquier cosa para mantenerlos cerca. Pero Rosalía, ¿qué clase de cercanía es esa? Una donde solo estás presente cuando das dinero. Eso no es familia. Eso es extorsión emocional. Tomé un sorbo de café. Estaba tibio ya, pero no me importó. Entonces, ¿qué debería poner en los sobres? La verdad. Pon la verdad en esos sobres. Una carta explicando cómo te sientes. Documentos que muestren tu situación financiera real. Tal vez copias de recibos médicos para que vean que no eres rica. Tal vez una copia de esa lista que hiciste con todo lo que les has dado. Hazles ver la realidad. Pero eso no los cambiará, dije. Solo los hará enojar. Tal vez. O tal vez los haga reflexionar. No lo sabrás hasta que lo intentes. Pero lo que sí sé es que si les das el dinero, o si finges que lo vas a dar y luego te excusas, nada cambiará. Seguirán viendo tu amor como algo que pueden explotar indefinidamente. Esa noche comencé a escribir la carta. No fue fácil. Empecé y borré. Volví a empezar. Las palabras no salían como quería. Sonaban muy duras o muy débiles. Muy acusatorias o muy condescendientes. Quería encontrar el tono exacto. Firme pero amoroso. Claro pero no cruel. Después de 4 intentos, finalmente escribí algo con lo que me sentí satisfecha. Querido Elías, cuando me entregaste esa lista hace unas semanas, sonreí y prometí una sorpresa. Y aquí está tu sorpresa. No es dinero. Es algo más valioso. Es la verdad. La verdad es que no tengo $40,000. No tengo ni 10,000. Apenas tengo suficiente para vivir mes a mes con mi pensión de $1,200. La mitad se va en renta. El resto en comida, medicamentos y servicios básicos. Vivo con lo justo. No tengo lujos. No tengo ahorros significativos. No tengo un fondo secreto del que pueda sacar esas cantidades que me pediste. Pero incluso si tuviera ese dinero, no te lo daría. No porque no te ame, sino precisamente porque te amo. Porque darte ese dinero sería enseñarte que está bien tratarme como un banco. Que está bien llegar a mi casa con exigencias. Que está bien medir mi valor como madre por la cantidad de dólares que puedo entregar. He pasado 60 años de mi vida poniendo a otros primero. Primero a tu padre. Luego a ti. Siempre sacrificando mis necesidades por las de ustedes. Y no me arrepiento de eso. Así es el amor de madre. Pero hay una diferencia entre sacrificio y abuso. Hay una línea entre dar generosamente y ser explotada. Esa línea fue cruzada cuando me entregaste esa lista.
No te escribo esto para hacerte sentir mal. Te lo escribo porque necesito que entiendas algo fundamental. Soy tu madre, sí. Pero también soy una persona. Una persona con limitaciones, con necesidades, con dignidad. No soy una fuente infinita de recursos. Soy una mujer de 60 años que trabajó toda su vida, que enviudó joven, que te crió sola con todo el amor que tenía. Y merezco respeto. No porque sea perfecta, sino porque soy tu madre y eso debería significar algo más que una firma en un cheque. La carta continuaba por 2 páginas más. Hablaba de recuerdos específicos, de sacrificios concretos que había hecho, de momentos en que Elías había elegido las palabras de Rebeca sobre las mías, de cómo me sentía invisible en mi propia familia, de cómo los nietos me veían como una proveedora de regalos en lugar de una abuela con historias y amor que ofrecer. Terminaba con esto: no estoy cerrando la puerta, pero estoy estableciendo límites. Si quieres tener una relación conmigo, tiene que ser una relación real, basada en afecto genuino, no en transacciones financieras, basada en respeto mutuo, no en expectativas unilaterales. Estoy aquí. Siempre estaré aquí, pero en mis propios términos, con mi dignidad intacta. Te amo, hijo, pero también me amo a mí misma. Y es hora de que ambas cosas coexistan. Tu madre, Rosalía. Leí la carta completa 3 veces. Lloré en cada lectura. Pero no cambié nada. Era exactamente lo que necesitaba decir. Imprimí 3 copias. Una para el sobre de Elías. Guardaría otra para mí. Y la tercera se la daría a Otilia para que la guardara, en caso de que yo dudara después y quisiera recordar por qué había tomado esta decisión. El siguiente paso era decidir qué más pondría en cada sobre. Para Elías, además de la carta, incluiría una copia de mi estado de cuenta bancario mostrando mi saldo real. $422. También una copia de mis recibos de medicamentos del último mes. $193 solo en medicinas. Y una copia de mi recibo de renta. $500 mensuales por una casa modesta en un vecindario modesto. Para Rebeca, su sobre contendría una carta diferente. Más corta. Más directa. Rebeca. No te conozco realmente y tú no me conoces a mí. Pero quiero que sepas algo. No soy tu enemiga. Nunca lo he sido. Desde que entraste a esta familia te he tratado con respeto. He mordido mi lengua cuando has hecho comentarios sobre mi casa, mi ropa, mi forma de vida. He sonreído cuando has comparado a tu madre con la mía sugiriendo que ella es superior porque tiene más dinero. He aceptado todo eso porque pensé que con el tiempo aprenderías a valorarme. Pero me equivoqué. Tú no quieres valorarme. Quieres usarme. Y enseñaste a mi hijo a hacer lo mismo. Esto termina hoy. No porque sea vengativa, sino porque finalmente entendí que no puedo comprar tu respeto con dinero. Y no voy a seguir intentándolo. Para los niños, sus sobres contendrían algo diferente. No una carta porque eran muy pequeños para entender. En lugar de eso, había comprado para cada uno un libro. Cuentos tradicionales mexicanos que mi madre me había leído cuando yo era niña. En la primera página de cada libro escribiría un mensaje. Para Mateo: abuelita te ama más de lo que el dinero puede comprar. Estos cuentos son mi regalo real para ti. Historias que vienen de nuestros ancestros. Historias sobre respeto, familia y amor verdadero. Espero que algún día, cuando seas mayor, las leas y entiendas. Para Sofía un mensaje similar adaptado a su edad. Faltaban 3 semanas para Navidad. 3 semanas en las que probablemente Elías llamaría para confirmar que el dinero estaría listo. 3 semanas para fortalecer mi resolución. Para prepararme mentalmente para lo que vendría. Otilia me ayudó a meter cada cosa en su sobre correspondiente. Lo hicimos en su casa porque no quería tenerlos sobres en la mía donde pudiera dudar o cambiar de opinión en un momento de debilidad. Los sobres quedaron guardados en el armario de Otilia, en una caja de zapatos vieja donde ella guardaba documentos importantes. Cada sobre tenía un nombre escrito con mi letra temblorosa. Elías. Rebeca. Mateo. Sofía. 4 sobres que cambiarían todo. 4 sobres que contenían verdad en lugar de dinero. Dignidad en lugar de sumisión. Otilia preparó más café mientras yo miraba la caja cerrada. ¿Te sientes bien con esto?,
Preguntó. No. Me siento aterrada. Pero también me siento más ligera que en años. Es extraño. Es como si hubiera estado cargando una piedra enorme y finalmente la estoy soltando. Esa piedra es la culpa que no te pertenece. La culpa de no ser suficiente, de no dar suficiente, de no sacrificarte suficiente. Pero Rosalía, ya diste suficiente. Más que suficiente. Ahora te toca recibir aunque sea un poco de paz. Regresé a mi casa esa noche sintiendo una mezcla extraña de terror y liberación. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Una vez que Elías abriera ese sobre en la cena de Navidad, todo cambiaría. Para bien o para mal, pero cambiaría. 2 días después Elías llamó. Mamá, solo quería confirmar que todo está en orden para la Navidad. Ya sabes, lo que hablamos. Su voz era casual, como si estuviera confirmando una reservación en un restaurante y no la entrega de $40,000 que yo no tenía. Todo está listo, Elías. Tendrán su sorpresa tal como prometí. Perfecto, mamá. Eres la mejor. Oye, vamos a hacer la cena en nuestra casa este año. Rebeca ya invitó a sus padres también. Va a estar increíble. Vente como a las 7. Colgar sin esperar mi respuesta. Sin preguntarme si me parecía bien hacer la cena en su casa. Sin preguntarme si tenía forma de llegar. Sin preguntarme nada. Solo informándome de decisiones ya tomadas. Así que la cena sería en su casa. Frente a los padres de Rebeca. Eso hacía todo más complicado y más humillante. Abrirían los sobres delante de testigos. Delante de la familia de ella que siempre me había mirado con condescendencia porque venía de menos que ellos. Pero tal vez eso era mejor. Tal vez necesitaban testigos. Tal vez necesitaban que alguien más viera lo que estaban haciendo. Lo que habían hecho. Los días se arrastraron. Cada mañana me despertaba y por un momento olvidaba lo que vendría. Luego lo recordaba y sentía un peso en el estómago. Pero no era el peso de la duda. Era el peso de la anticipación. De saber que algo grande se acercaba y no poder detenerlo ni acelerar su llegada. Una semana antes de Navidad, mientras hacía mis compras en el mercado pequeño de la esquina, me encontré con Tania Díaz, una vieja conocida del trabajo de hace años. Tania había sido supervisora en una de las oficinas que yo limpiaba. Siempre había sido amable conmigo, a diferencia de otros que me trataban como invisible. Rosalía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Bien, Tania. ¿Y tú? Ya te jubilaste. Hace 2 años. Y ha sido difícil, no te voy a mentir. La pensión no alcanza. Mis hijos me ayudan un poco, pero todos tienen sus propias familias, sus propios gastos. Tus hijos te ayudan, repetí. Eso es bueno. Sí, bueno, ayudan cuando pueden. No es mucho, pero es algo. Me dan unos $100 al mes entre los 3. No me alcanza para lujos, pero al menos puedo comprar mis medicinas. $100 al mes entre 3 hijos. Y ella lo decía con gratitud. Con aprecio genuino porque al menos sus hijos pensaban en ella. Al menos le daban algo sin que ella tuviera que pedirlo o exigirlo. Yo ni siquiera tenía eso. Yo tenía un hijo que me pedía $30,000 de un solo golpe. Platicamos un poco más antes de despedirnos. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en las diferentes realidades que vivíamos las mujeres mayores. Algunas tenían hijos que ayudaban aunque fuera poco. Otras tenían hijos que no ayudaban pero tampoco exigían. Y algunas, como yo, teníamos hijos que no solo no ayudaban sino que además esperaban que nosotras siguiéramos siendo su fuente de ingresos. Llegué a casa y encontré un sobre bajo mi puerta. Era de la administración del edificio. Lo abrí con manos temblorosas porque los sobres de la administración nunca traían buenas noticias. Era un aviso de aumento de renta. A partir de enero, mi renta subiría de $500 a $600 mensuales. $100 más al mes. $1,200 más al año. Me senté en el sofá con el aviso en las manos. $100 más. ¿De dónde iba a sacar $100 más cada mes? Tendría que recortar aún más mi comida. O tal vez dejar algunos medicamentos. O no encender tanto la calefacción en invierno, aunque el frío me lastimara las articulaciones. $100 más al mes mientras mi hijo esperaba que le diera $30,000 de una sola vez.
La ironía era tan cruel que no sabía si reír o llorar. Llamé a Otilia. Le conté sobre el aumento de renta. Ella escuchó en silencio. Rosalía, tienes que hablar con Elías sobre esto. Antes de la Navidad. Dile que tu renta sube. Dile que necesitas ayuda. Dale una oportunidad de ser hijo antes de que sea demasiado tarde. No, Otilia. Si le digo ahora, va a pensar que es una manipulación para no darle el dinero. O peor, va a ofrecerme darme algo pequeño a cambio de que yo le dé lo grande. No. Los dados ya están lanzados. La cena será lo que será. Esa noche no dormí bien. Soñé con Roberto. En el sueño estábamos jóvenes otra vez, sentados en la mesa de nuestra primera casa, esa que tuvimos que dejar cuando él murió porque no podía pagar la hipoteca sola. Roberto me miraba con esos ojos que siempre me habían hecho sentir segura. Hiciste bien, me decía en el sueño. Criaste a nuestro hijo con amor. Si él eligió no valorarlo, esa es su decisión, no tu fracaso. Desperté con lágrimas en las mejillas. No sabía si el sueño era mi subconsciente dándome permiso o solo mi mente desesperada buscando consuelo en recuerdos de alguien que ya no estaba. 5 días antes de Navidad, Rebeca llamó. Era raro. Ella nunca me llamaba directamente. Siempre era a través de Elías. Rosalía, habla Rebeca. Solo quería coordinar algunos detalles de la cena. Dime, Rebeca. Vamos a ser como 15 personas. Mis padres, mis hermanos, sus familias. Y ustedes, por supuesto. Va a ser algo grande. Elegante. Estoy contratando servicio de comida. No quiero que te preocupes por traer nada. No te preocupes por traer nada. Como si yo hubiera ofrecido traer algo. Como si yo tuviera los recursos para contribuir a una cena para 15 personas. Está bien, Rebeca. Ahí estaré. Perfecto. Ah, y Rosalía, Elías me contó sobre tu generoso regalo de Navidad. Es muy lindo de tu parte. Mis padres van a estar impresionados. Siempre pensaron que tú eras, bueno, ya sabes, de recursos limitados. Será bueno mostrarles que también puedes ser generosa. De recursos limitados. Esa era la forma elegante de decir pobre. Y mostrarles que también puedes ser generosa. Como si mi valor como persona dependiera de cuánto dinero pudiera regalar. Como si 50 años de trabajo duro no contaran porque no había acumulado riqueza. Nos vemos en la cena, Rebeca, dije y colgué antes de que pudiera seguir hablando. Me temblaban las manos. Sentía rabia. Una rabia fría y clara que no había sentido en mucho tiempo. Rebeca quería usarme para impresionar a sus padres. Quería exhibirme como la suegra generosa que finalmente estaba a la altura de su familia adinerada. Pero lo que iba a exhibir era otra cosa completamente diferente. Los últimos días antes de Navidad pasaron en una especie de niebla. Seguí mi rutina normal. Comía poco porque los nervios me habían quitado el apetite. Dormía mal porque las pesadillas se mezclaban con la anticipación. Otilia venía todos los días a verificar que yo estuviera bien. Que no hubiera cambiado de opinión. Que no me hubiera acobardado. Le aseguraba que no. Que los sobreseguirían siendo entregados tal como estaban. La noche del 23 llamé a Cecilia, mi vecina costurera. Le pregunté si tenía algo elegante que pudiera prestarme para la cena. No tenía ropa apropiada para una reunión elegante. Mi ropa era simple, vieja, funcional. Cecilia me prestó un vestido color vino que había hecho para una clienta que nunca lo recogió. Me quedaba un poco grande, pero con un cinturón se veía decente. También me prestó un chal tejido que ella misma había hecho. «Te ves hermosa, Rosalía», dijo cuando me lo probé. «Vas a entrar a esa casa con la frente en alto. Porque no importa cuánto dinero tengan ellos, tú tienes algo que el dinero no compra. Dignidad». La mañana del 24 de diciembre amaneció fría y gris. Me desperté temprano aunque había dormido apenas 3 horas. Los nervios me habían mantenido despierta la mayor parte de la noche, repasando mentalmente lo que sucedería esa noche. ¿Cómo reaccionaría Elías? ¿Qué diría Rebeca? ¿Cómo me sentiría yo cuando todo explotara? Preparé mi café como siempre. Tomé mis medicamentos. Me senté junto a la ventana viendo la calle despertar lentamente. Algunas casas ya tenían luces navideñas encendidas. Familias que se preparaban para celebrar.
Familias que tal vez también tenían sus problemas, sus secretos, sus resentimientos ocultos bajo sonrisas forzadas y regalos envueltos. Otilia llegó a las 10 de la mañana con los sobres. Los había guardado todo este tiempo para que yo no dudara en el último momento. «Es hoy», dijo poniéndolo sobre mi mesa. «¿Estás lista?» «No lo sé, Otilia. Parte de mí quiere salir corriendo. Fingir que estoy enferma. No ir a esa cena. Pero no vas a hacer eso. Porque esto no es solo por ti. Es por todas nosotras. Por todas las madres que han sido exprimidas hasta la última gota por hijos ingratos. Por todas las abuelas que son valoradas solo por su billetera. Vas a ir. Y vas a hacer esto. Y vas a cambiar algo importante». Tenía razón. Esto era más grande que yo. Era un patrón que se repetía en miles de familias. Madres que daban hasta quedar vacías. Hijos que tomaban sin agradecer. Un ciclo vicioso que solo se rompía cuando alguien tenía el valor de decir basta. Me arreglé lentamente. Me bañé, me puse el vestido prestado, me peiné con cuidado. Me maquillé un poco, algo que rara vez hacía. Quería verme digna. Presentable. No como una víctima, sino como una mujer que sabía su valor. Otilia me ayudó con el chal. Me miré en el espejo del baño, el único espejo grande que tenía en la casa. No me reconocí por un momento. Esa mujer del espejo se veía fuerte, decidida, como si en las últimas semanas hubiera encontrado algo que había perdido hace años. Me acompañó hasta la parada del autobús. Metí los 4 sobres en mi bolso viejo. Pesaban casi nada físicamente, pero se sentían como piedras. «Llámame cuando termine», dijo Otilia abrazándome fuerte. «No importa la hora. Estaré despierta esperando». El trayecto en autobús duró 40 minutos. Elías vivía en un vecindario mucho mejor que el mío. Casas grandes con jardines cuidados. Carros nuevos estacionados en las entradas. Todo limpio, ordenado, próspero. El tipo de lugar donde yo había limpiado casas durante años, pero nunca había vivido. Bajé del autobús a 2 cuadras de su casa. Caminé despacio, no solo porque mis rodillas dolían, sino porque cada paso me acercaba a un momento del que no había vuelta atrás. La casa de Elías estaba iluminada con luces navideñas. Música sonaba desde adentro. A través de las ventanas podía ver gente moviéndose, riendo, sirviendo copas. La celebración ya había comenzado. Toqué el timbre. Mateo abrió la puerta. «Abuela», gritó pero sin mucho entusiasmo. Entró corriendo de nuevo hacia adentro sin siquiera darme un abrazo. Entré. La casa olía a comida cara, a vino, a perfumes caros. Todo era elegante. Muebles modernos. Decoración profesional. El árbol de Navidad era enorme, lleno de adornos que probablemente costaban más que mi renta de un mes. Rebeca apareció usando un vestido que seguramente había costado más que todo mi guardarropa junto. «Rosalía, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. Todos están en la sala». Me guió hacia la sala donde estaban reunidas varias personas. Reconocí a los padres de Rebeca, elegantes y fríos como siempre. Sus hermanos con sus esposas. Todos vestidos como si estuvieran en una revista de sociedad. «Miren quién llegó», anunció Rebeca con esa voz falsa que usaba cuando quería aparentar. «La mamá de Elías. Rosalía, ya conoces a todos». Los saludé con pequeñas inclinaciones de cabeza. Algunos respondieron con sonrisas educadas pero distantes. Otros apenas me miraron. Yo era claramente la pariente pobre en esta reunión de gente acomodada. Elías salió de la cocina con una copa en la mano. «Mamá, qué bueno verte. Te ves bien. ¿Quieres algo de tomar?» «Solo agua está bien». Me trajo un vaso de agua y me señaló un asiento en el sofá, el menos cómodo de todos, el que estaba más alejado del centro de conversación. Me senté aferrando mi bolso donde estaban los sobres. La cena fue servida media hora después. Una mesa larga decorada con manteles blancos, vajilla cara, copas de cristal. Yo quedé sentada en una esquina, entre Sofía, que tenía 6 años, y un cuñado de Rebeca que no me dirigió la palabra en toda la cena. La comida era abundante. Pavó, jamón, ensaladas elaboradas, postres franceses. Todos comían y conversaban animadamente sobre sus vidas exitosas,
sus trabajos importantes, sus próximas vacaciones en Europa. Yo comí poco, el estómago cerrado por los nervios. Rebeca se paró a mitad de la cena golpeando su copa con un cuchillo para llamar la atención. Todos guardaron silencio. Bueno, familia, quiero hacer un brindis especial. Esta ha sido un año maravilloso para nosotros. Elías consiguió ese ascenso que tanto esperaba. Los niños están creciendo hermosos e inteligentes. Y tenemos mucho que agradecer. Especialmente a la familia. A la familia que nos apoya. A la familia que está ahí cuando la necesitamos. Miró directamente hacia mí al decir eso. Varios otros también me miraron. Sentí que me sonrojaba. Estaba preparando el escenario. Estaba construyendo la narrativa de la suegra generosa antes de abrir los regalos. Continuó hablando unos minutos más sobre gratitud y familia y bendiciones. Todo sonaba hermoso pero vacío. Palabras bonitas sin sustancia real. Cuando terminó el discurso, la madre de Rebeca sugirió pasar a la sala para abrir los regalos. Todos se movieron con sus copas de vino. Los niños corrieron emocionados hacia el árbol donde había una montaña de regalos envueltos en papel costoso. Elías comenzó a repartir regalos. Llamaba nombres y entregaba cajas. Todos abrían sus regalos con exclamaciones de alegría. Perfumes caros. Ropa de marca. Electrónicos. Todo caro. Todo innecesario. Todo diseñado para impresionar. Nadie me había comprado nada. No esperaba que lo hicieran. Pero aún así dolía ver a todos recibiendo algo mientras yo solo observaba desde mi rincón. Finalmente, después de que todos hubieran abierto sus regalos, Rebeca dijo en voz alta, «Bueno, y ahora el momento especial. Rosalía tiene algo para nosotros». Todos voltearon a verme. El silencio se hizo pesado. Expectante. Podía ver la codicia en los ojos de Rebeca. La anticipación en la cara de Elías. La curiosidad en los rostros de los demás que claramente habían sido informados de que yo iba a dar un regalo importante. Me levanté con las piernas temblorosas. Saqué los 4 sobres de mi bolso. Caminé hacia el centro de la sala. Todos me miraban. «Sí, traje algo especial para ustedes», dije con voz más firme de lo que esperaba. Tal como prometí. Le entregué el primer sobre a Elías. El segundo a Rebeca. Los 2 pequeños a Mateo y Sofía, aunque ellos apenas entendían qué estaba pasando. Elías sostuvo su sobre mirándolo con una sonrisa. «Es pesado, mamá. ¿Cuánto hay aquí? Ábrelo y descúbrelo». Rebeca ya estaba rompiendo el suyo sin esperar. Sacó los papeles. Su cara cambió instantáneamente de anticipación a confusión. «¿Qué es esto?» Elías abrió el suyo. Sacó la carta. Comenzó a leer. Vi cómo su expresión pasaba de curiosidad a incredulidad. Sus ojos se movían rápidamente sobre las palabras. «¿Qué es esto?», repitió Rebeca ahora con voz más alta. «¿Dónde está el dinero?» «No hay dinero», dije con calma. «Hay algo mejor. Hay la verdad». El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la sala dejaron de moverse. Las copas se quedaron suspendidas a medio camino hacia las bocas. Las conversaciones murieron instantáneamente. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Rebeca seguía mirando los papeles en sus manos. Mis estados de cuenta bancarios. Mis recibos médicos. La carta donde le explicaba que no era su enemiga, pero que tampoco sería su banco. Vi cómo sus mejillas se ponían rojas, no de vergüenza sino de rabia contenida. Elías terminó de leer mi carta. La leyó completa sin interrumpir. Cuando llegó al final sus manos temblaban. Levantó la vista hacia mí y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Miedo. Real y genuino miedo. «Mamá, esto es una broma, ¿verdad?», dijo con voz quebrada. «Me estás jugando una broma pesada». «No es ninguna broma, Elías. Es exactamente lo que dice ahí. No tengo $40,000. Nunca los tuve. Y aunque los tuviera, no te los daría después de que me entregaras una lista exigiéndolos como si fuera tu obligación dármelos. Pero prometiste», intervino Rebeca levantando la voz. «Dijiste que nos darías una sorpresa especial. Nos hiciste creer que nos darías el dinero. Les prometí una sorpresa. Y esto es la sorpresa. La verdad sobre mi situación.
La verdad sobre lo que siento. La verdad sobre cómo me han tratado. La madre de Rebeca se puso de pie. Su cara mostraba indignación. Esto es un insulto. Hacer esto aquí, en Navidad, frente a toda la familia. ¿Qué clase de mujer hace algo así? Me volteé hacia ella con calma. El mismo tipo de mujer que trabajó toda su vida limpiando casas como la suya para poder darle educación a su hijo. El mismo tipo de mujer que se sacrificó durante décadas para que su hijo tuviera oportunidades. El mismo tipo de mujer que finalmente entendió que el respeto no se mendiga, se exige. No tienes ningún derecho, comenzó a decir, pero la interrumpí. Tengo todo el derecho. Soy su madre. Y merezco ser tratada como tal, no como un cajero automático. Su hijo me entregó una lista pidiendo casi $40,000 sin siquiera preguntarme si podía. Sin considerar mi situación. Sin mostrar el más mínimo respeto. Elías se paró bruscamente. Mamá, esto está mal. Completamente mal. Nos avergonzaste frente a toda la familia de Rebeca. Nos hiciste quedar como tontos. Los hice quedar como tontos. Escuchen sus palabras. No están preocupados porque me hicieron daño. No están preocupados porque me trataron mal. Están preocupados porque quedaron mal frente a otros. Eso les importa. No yo. No mis sentimientos. Su imagen. El padre de Rebeca habló por primera vez. Señora Fagundes, creo que debería irse. Esto es inaceptable. Ha arruinado nuestra cena de Navidad con este drama innecesario. Drama innecesario. Sonreí sin humor. Ustedes consideran que defender mi dignidad es drama innecesario. Pero esperar que una jubilada con pensión de $1,200 les dé 40,000 no es drama. Eso es perfectamente razonable para ustedes. Rebeca tiró los papeles al suelo. Siempre supe que eras mezquina. Siempre lo supe. Te hacías la humilde, la sacrificada, pero en el fondo eres solo una mujer amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Sus palabras me golpearon, pero no me rompieron. Mezquina. Amargada. Esas eran las palabras que usaban las personas que querían culpar a otros por sus propias fallas. No soy mezquina, Rebeca. Soy realista. Y no estoy amargada. Estoy cansada. Cansada de ser usada. Cansada de ser invisible excepto cuando necesitan algo. Cansada de que mi valor como madre y abuela se mida solo en dólares. Elías se acercó a mí. Su cara mostraba una mezcla de rabia y pánico. Nos prometiste, mamá. Nos prometiste y ahora nos dejas colgados. Tenemos planes para ese dinero. Compromisos. ¿Qué compromisos, Elías? Compromisos basados en dinero que nunca fue suyo. Compromisos que hicieron asumiendo que yo sería lo suficientemente débil como para ceder ante su presión. Pero me equivoqué al criar a un hijo que piensa que sus planes son más importantes que mi bienestar. Ya veo. Lo vi todo claro en ese momento. La influencia de Rebeca. Los años de condicionamiento. La transformación gradual de mi hijo en alguien que yo no reconocía. Y supe que mi carta, mis explicaciones, nada de eso importaría. Al menos no ahora. Tal vez con tiempo. Tal vez nunca. Mateo comenzó a llorar. El niño no entendía qué estaba pasando, pero sentía la tensión, la rabia, el conflicto. Sofía se aferró a las piernas de Rebeca, también asustada. «Miren lo que hiciste», gritó Rebeca señalándome acusadoramente. «Asustaste a los niños. En Navidad. ¿Qué clase de abuela hace eso?» Yo no los asusté. Los asustó la reacción de sus padres. Los asustó ver a adultos comportándose como niños berrinchudos que no recibieron lo que querían. «Vete», dijo Elías en voz baja pero firme. «Solo vete, mamá. No quiero verte ahora. No sé si quiero volver a verte». Sus palabras fueron como un cuchillo. Directo al corazón. Esto era lo que había temido. Esto era lo que me había mantenido despierta por noches. La posibilidad de perder a mi hijo completamente. Pero en lugar de suplicar, en lugar de retractarme, en lugar de hacer lo que había hecho toda mi vida, que era ceder para mantener la paz, solo asentí. «Está bien, Elías. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas algo. Te amo. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Pero amar no significa permitir que me falten al respeto.
Amar no significa sacrificar mi dignidad para alimentar tu codicia. Y si no puedes amarme sin que te dé dinero, entonces quizás es mejor que no nos veamos por un tiempo. Di media vuelta. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta con la espalda recta, aunque por dentro estaba destrozada. Nadie me detuvo. Nadie dijo espera. Nadie me pidió que me quedara. Solo escuché a Rebeca diciéndole a Elías, déjala ir. Es una vieja loca. Ya verá cuando necesite algo de nosotros. Va a venir arrastrándose pidiendo perdón. Salí a la noche fría. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido definitivo. Las luces de Navidad seguían parpadeando en la casa. La música había vuelto a sonar adentro. La vida continuaba para ellos como si yo nunca hubiera estado ahí. Caminé hasta la parada del autobús. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía demasiado rápido. Sentía como si fuera a desmayarme, pero me mantuve de pie. Me negaba a colapsar. Me negaba a darles esa satisfacción. El autobús tardó 20 minutos en llegar. Me senté en la parte de atrás, en el rincón más alejado. Y ahí, finalmente sola, permití que las lágrimas cayeran. Lloré en silencio mientras el autobús avanzaba por calles decoradas con luces navideñas. Familias celebrando. Gente feliz. Y yo volviendo sola a mi casa vacía en la noche de Navidad. Pero entre las lágrimas también había algo más. Algo que no esperaba sentir. Un extraño sentido de alivio. De liberación. Como si un peso enorme hubiera sido finalmente removido de mis hombros. Había dicho mi verdad. Había defendido mi dignidad. Y aunque dolía terriblemente, también se sentía correcto. Llegué a mi vecindario pasadas las 10 de la noche. Las calles estaban tranquilas. La mayoría de las familias estaban adentro celebrando. Vi luz en la ventana de Otilia. Ella estaba esperando como había prometido. Toqué su puerta. Abrió inmediatamente. Su cara mostraba preocupación, pero no sorpresa. Ya sabía que algo había salido mal por la hora y por mi cara. Entra mi niña. Entra. Me abrazó en su puerta. Y ahí, en los brazos de mi amiga, lloré como no había llorado en años. Lloré por la pérdida. Por la decepción. Por los años desperdiciados. Por el hijo que había criado y el hombre en que se había convertido. Por la relación que nunca tendría con mis nietos. Por todo lo que pudo ser y no fue. Otilia no dijo nada. Solo me sostuvo. Me dejó llorar. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Cada detalle. Cada palabra. Cada mirada. Cada reacción. Hiciste lo correcto, dijo cuando terminé. Sé que no se siente así ahora. Sé que duele como 1000 demonios. Pero hiciste lo correcto. Te pusiste en primer lugar. Defendiste tu valor. Y eso nunca está mal. Pero lo perdí, Otilia. Perdí a mi hijo. No mi niña. Tu hijo se perdió a sí mismo hace años. Tú solo dejaste de fingir que no había pasado. Pasé la noche de Navidad en casa de Otilia. Ella insistió en que no me quedara sola. Me preparó té de manzanilla. Me prestó un camisón. Me arropó en su sofá como si yo fuera una niña pequeña que necesitaba consuelo. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Desperté el 25 de diciembre con los ojos hinchados y el corazón pesado. Pero también con algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. Una claridad absoluta sobre quién era yo y qué merecía. Los días siguientes fueron difíciles. Esperaba que Elías llamara. Una parte de mí deseaba que llamara para disculparse, para decir que había reflexionado, que había entendido. Pero el teléfono permaneció en silencio. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Solo un vacío que confirmaba lo que yo ya sabía. Para él, yo solo había tenido valor mientras pude darle lo que quería. Cecilia vino a visitarme al tercer día. Había escuchado de Otilia lo que había pasado. Me abrazó largo rato sin decir nada. Luego simplemente dijo, bienvenida al club de las madres que eligieron su dignidad. Resultó que muchas mujeres en el vecindario habían pasado por situaciones similares. Hijas e hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Familias que las trataban como obligaciones en lugar de bendiciones. Y todas habían llegado al mismo punto en que yo estaba ahora.
El punto donde decidieron que ya era suficiente. Pasó una semana. Luego 2. El año nuevo llegó y se fue sin noticias de Elías. Comencé a aceptar que tal vez así sería mi vida de ahora en adelante. Sola pero en paz. Sin familia cercana pero con dignidad intacta. A mediados de enero, cuando ya había dejado de esperar, sonó el timbre de mi puerta. Era media tarde. Abrí sin mirar por la ventana. Era Elías. Se veía terrible. Ojos rojos. Ropa arrugada. Cara sin afeitar. Como si no hubiera dormido en días. Se quedó ahí parado sin decir nada por un momento largo. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente con voz ronca. Me hice a un lado. Entró lentamente mirando alrededor de mi casa como si la viera por primera vez. Se sentó en el sofá donde había jugado de niño. Donde Roberto lo cargaba en brazos. Donde habíamos compartido miles de momentos que ahora parecían de otra vida. Mamá, yo. Se detuvo. Comenzó de nuevo. No sé por dónde empezar. Empieza por donde necesites empezar. Leí tu carta. La he leído como 20 veces. Y cada vez me duele más porque cada vez entiendo mejor. Fui un idiota, mamá. Fui un hijo terrible. Y no sé cómo llegué a ser esta persona. Su voz se quebró. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Rebeca y yo estamos en terapia. Bueno, yo estoy en terapia. Ella no quiere ir. Dice que no hicimos nada malo. Que tú eres la que exageró. Pero mamá, cuanto más hablo con el terapeuta, más me doy cuenta de que ella está equivocada. De que yo estaba equivocado. No interrumpí. Solo escuché. Él me hizo hacer un ejercicio. Me pidió que escribiera todo lo que has hecho por mí. Desde que era niño hasta ahora. Y mamá, fueron páginas y páginas. Me di cuenta de cuánto has dado. De cuánto has sacrificado. ¿Y qué te he dado yo a cambio? Exigencias. Presión. Ingratitud. Se limpió la cara con la manga de su camisa. No espero que me perdones. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, porque antes también estaba mal. Yo solo. Necesitaba que supieras que lo veo. Veo lo que hice. Veo quién me convertí. Y estoy tratando de cambiar. No sé si puedo. No sé si es demasiado tarde. Pero estoy tratando. Me senté a su lado. Puse mi mano sobre la suya. Elías, nunca dejé de amarte. Ni un segundo. Pero amar no significa permitir que me lastimen. Amar no significa sacrificar quién soy para mantener la paz. Y eso es lo que finalmente entendí. Lo sé, mamá. Y lo siento. Lo siento tanto. Hablamos durante horas. Le mostré mis cuentas reales. Mi pensión. Mis gastos. Le expliqué cómo había sido mi vida los últimos años. Él escuchó de verdad. Hizo preguntas. Se horrorizó al darse cuenta de lo poco que yo tenía mientras él asumía que era rica. Cuando se fue esa tarde, me abrazó como no lo hacía desde que era niño. Un abrazo largo, fuerte, genuino. No sé si funcionará, dijo. No sé si puedo arreglar todo lo que rompí. Pero quiero intentarlo. Si tú me dejas. Mi puerta siempre estará abierta, Elías. Pero esta vez con límites. Con respeto. Con dignidad de ambos lados. Asintió. Entiendo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción lenta. Elías comenzó a visitarme regularmente. No para pedir nada. Solo para estar. Para conversar. Para conocerme como persona y no solo como la mamá que resolvía problemas. Rebeca no cambió. Siguió resentida. Siguió creyendo que yo había sido la villana. Pero Elías estableció límites con ella también. Le dijo que si no podía respetar a su madre, entonces tendrían problemas serios en su matrimonio. Los niños comenzaron a venir más seguido. Les leía los cuentos que les había regalado en Navidad. Cuentos sobre respeto, sobre familia real, sobre amor que no se mide en dinero. Poco a poco empezaron a verme diferente. No como la abuela de los regalos, sino como la abuela de las historias. No fue un final perfecto. Rebeca y yo nunca tendríamos una relación cercana. Elías todavía tenía mucho trabajo que hacer en sí mismo. Yo todavía vivía con recursos limitados, con dolores en las rodillas,
con una pensión que apenas alcanzaba. Pero había algo diferente ahora. Yo era diferente. Me había parado en mi verdad. Había defendido mi valor. Y eso había cambiado todo. Una tarde de febrero, Otilia y yo estábamos sentadas en su patio tomando café como siempre. Me miró con esa sonrisa sabia que tenía. «Sabes que, Rosalía, hiciste algo que muchas de nosotras no pudimos. Le enseñaste a tu hijo que las madres también tienen límites. Que el amor no es infinito si no hay respeto. Eso es un regalo que va a durar más que cualquier cantidad de dinero». Miré el cielo despejado de la tarde. Pensé en Roberto. En cómo estaría orgulloso de que finalmente me puse en primer lugar. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por esto antes que yo. En todas las que vendrían después. Y pensé en mí. En Rosalía Fagundes. 60 años. Viuda. Jubilada. Madre. Abuela. Y finalmente, después de tanto tiempo, una mujer que conocía su propio valor. No tenía $40,000. Nunca los tendría. Pero tenía algo mucho más valioso. Tenía dignidad. Tenía paz. Y tenía la certeza de que había hecho lo correcto aunque doliera. Aunque costara. Aunque hubiera sido el momento más difícil de mi vida. Porque al final, lo único que realmente nos llevamos de este mundo no son las cosas que dimos ni las que recibimos. Es la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Y yo finalmente había aprendido a tratarme con el mismo amor y respeto que había dado a otros toda mi vida. Esa noche, sola en mi casa pequeña, con mi renta que subió a $600, con mis medicamentos caros, con mi pensión modesta, me sentí más rica que nunca. Porque finalmente entendí que la verdadera riqueza no está en el banco. Está en saber que valemos más que lo que podemos dar. Que merecemos amor sin condiciones. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad.